esto para hablar de una temática que no es menor. Sabemos que cualquier persona que se caiga tiene muchos riesgos, obviamente. Siendo adulto mayor, el riesgo es mucho mayor. Y de hecho, la mayor cantidad de accidentes con consecuencias graves se originan al interior de nuestras casas. Nosotros lo hemos mostrado también en Matinal Nuestra Casa, lamentablemente duras caídas que han tenido que enfrentar personas en el centro de Concepción. El mal estado de veredas también, eso también perjudica a aquellas personas que buscan movilizarse, pero que lamentablemente sufren caídas. Queremos hablar un poco más de este tema junto a Rodolfo Ayala, que es enfermero del SAMU del Servicio de Salud Talcahuano, y también junto a Camilo Santander, que es técnico, ¿cierto?, en enfermería también del Servicio de Salud Talcahuano. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, estamos en lo cierto, ¿cierto? En el fondo hemos hablado de, lamentablemente, las caídas de los adultos mayores. Es un tema que es súper preocupante para las familias. ¿Cómo abordar, cómo enfrentar este tipo de situaciones? Sí, bueno, lamentablemente es un tema que no es menor, ya, debido a que por el hecho del adulto mayor ya tener cierto grado de antigüedad en su hueso, digámoslo así, es más difícil la recuperación. Ya una caída en un adulto mayor generalmente puede significar un tiempo muy prolongado de hospitalización, un tiempo muy prolongado de recuperación y muchas veces quedar postrado, ya, porque lamentablemente una fractura de cadera en un adulto mayor o una fractura de cabeza de fémur es de muy larga recuperación, ya que generalmente en un adulto de 80, de 90 años, que hasta ese momento era autovalente, que podía hacer todas sus cosas, esto puede significar incluso, lamentablemente, el fin de su vida, ya que ese mismo hecho de estar postrado o acostado prolongado le puede acarrear otros problemas, trombosis, úlceras por presión, las famosas escaras, ¿cierto?, y neumonía y todo lo que ello conlleva, que es lamentable, ¿ya? Sí, Camilo, bueno, sabemos, y los números lo indican, los estudios los indican, que la mayor cantidad de accidentes con consecuencias fatales o dañinas vienen también desde el hogar. La caída en el baño, particularmente, la caída de la escalera. Sabemos que en un adulto mayor, claro, hay situaciones vinculadas a enfermedades, poca musculatura, pero también el hecho de caerse para una persona común y corriente, pegarse en la cabeza es fatal. Uno tal vez puede reaccionar un poquito más porque nuestros músculos a lo mejor están activos, pero el adulto mayor cuando cae así como se dice en buen chileno, como saco papa, completo. Sí. ¿Cómo podemos ir previniendo este tipo de accidentes? Sabemos que hay que ir adaptando las casas. ¿Cómo lo podemos ir conversando también en familia cuando ya tenemos un adulto mayor en nuestro hogar? Bueno, dentro de todo, nosotros tenemos que hacer un análisis familiar, como tú lo estabas recién mencionando, y ver nuestra disposición. En nuestros hogares, nosotros tenemos hogares de un nivel o dos niveles, y dependiendo del grado de movilidad de nuestros adultos mayores. Entonces, justamente como tú también lo mencionabas muy bien, la idea es mantener siempre una condición, una actividad física constante de acuerdo a su edad. Tampoco los vamos a hacer que vayan a correr al parque, pero que sí se mantengan activos. Muchos de nuestros adultos mayores siguen con esa vitalidad de querer seguir haciendo cosas, pero como decía Rodolfo, de momento que tienen un accidente, se estancan. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Primero, mantener la información con toda la familia de lo que nosotros, cómo podemos dejarlo siempre en el primer nivel. Los adultos mayores son bastante inquietos, igual que los niños, les gusta no estar haciendo cosas. Entonces, el adulto mayor, nosotros tenemos en nuestras casas baldosas en algunas, en otros tenemos pisos de madera, entonces dependiendo de eso, tenemos que estar colocando barandas de apoyo, cosa que el adulto se pueda ir afirmando pisos antideslizantes, gomas, etcétera. Evitar tener estas alfombras que son medias felposas y si están dobladas, ojalá mantenerlo lo más estiradas posible. Lo mismo también, por ejemplo, evitar de que los adultos mayores circulen cuando están haciendo ampliación, construcción en las casas. Entonces, lo mismo, mantener todos estos escombros lejos de ellos o que no transiten por esos lados. De igual forma, hay en algunas partes en los baños hay estos pequeños desniveles o le colocan
como suplex que se le llaman para las puertas. No todas las casas tienen cortinas, hay unos que tienen Claro, shower door. claro. Entonces esas pequeñas cositas también marcan la diferencia por un pequeño desnivel para querer pasar. Bueno, de hecho el tema de la tina. Muchas familias ya después de un tiempo deciden sacar la tina, pero hay otras opciones que familiarmente lo hicimos. Hay empresas que se dedican a cortar las tinas. Adaptarlas. Adaptarlas. claro. Entonces, para no sacar la tina, las adaptan y dejan el pedacito para que no se levante, además Un rebaje. de las tomas cuando uno entra al baño. Sé que los CESMAM también están haciendo ese trabajo. Van a las casas, hacen un análisis de lo que se necesita. ¿Cómo está esa relación también? ¿Cómo debe estar esa relación de nuestras familias con nuestro recinto de salud más cercano para este tipo de asesoría? Bueno, lo ideal es mantenerse siempre en contacto con el equipo de salud. Nosotros, bueno, a pesar de que somos servicio de urgencia, siempre damos algunas indicaciones igual a los adultos mayores, especialmente en el hecho de manejar estas condiciones del hogar, ¿cierto? También en cuanto a las patologías que pueden significar que hay una descompensación, ¿cierto? Una hipoglicemia, por ejemplo, en un paciente diabético, o un accidente cerebrovascular que podría llevarnos a que el paciente vaya a tener una caída. Entonces el CEFAM ahí es primordial en cuanto a la prevención de todas estas patologías. Lo ideal es mantenerse en contacto con el CEFAM, ¿cierto? Que el paciente se medique como corresponde, que se tome sus medicamentos, ¿cierto? A la hora que corresponde y que siga una adecuada alimentación, también una adecuada actividad física y supervisado por el CEFAM, que también le puede prestar apoyo en cuanto a si el paciente necesita, ¿cierto? El famoso bastón, el burrito, lo que le sirva para evitar estos eventos. Pero cuando ocurre ya finalmente un incidente, una caída, aquí lo primero y lo más esencial, ¿cuál sería la recomendación para las familias que seguramente tienen una reacción quizás que no es la adecuada? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer para evaluar ante una situación de riesgo y que ya hay una caída inminente de un adulto mayor? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, esta es la parte más crítica de todo evento y lo primero que nosotros siempre tenemos que mantener considerado es nuestra seguridad. Sea quien sea, se nos cayó el abuelo, se nos cayó el papá, adulto mayor, no importa. Porque nosotros no sabemos el contexto de cómo fue que se cayó. Y nosotros podemos suponer que quizás seguramente esta persona, este adulto mayor, se estaba preparando a lo mejor su tacita de té, seguramente se le resbaló la taza o pudo haber trastabillado este agua o líquido que se cayó, derramó y nosotros por el apuro vamos con la adrenalina de querer ayudarlo. Justamente las baldosas que estaba, como le estaba recién mencionando, nos resbalamos y justamente nos podemos caer. Entonces, primero siempre nosotros mantener la seguridad del lugar. Cuando logremos acceder con mucho cuidado a dónde está esta persona y vamos a hablar cómo está la persona. Si la persona está consciente o está inconsciente, si está respirando o no, si tiene alguna lesión evidente, si tiene algún sangrado visible. Y si nosotros vemos que está inconsciente y no está respondiendo, lo primero que vamos a hacer es pedir ayuda inmediatamente al nivel 131 SAMU. Si nosotros vemos un sangrado que está muy visible, vamos a colocar algo limpio, ya sea si tenemos apósito estéril para colocarlo, vamos a colocar encima y vamos a hacer una presión directa, ¿ya? Entonces, dentro de estas cosas, una de las primeras, como les decía, la seguridad del lugar, la atención directa y después ir evaluando paso a paso lo que viene después. Uno tiene la tendencia un poco como a querer levantarse. Cada vez que o un niño se cae o una persona se cae, tenemos esa reacción o ese instinto, lamentablemente, de parar. No, póngase de pie, levantémoslo. No. Eso es un error. Bueno, Se puede y no. Sí, ahí lo ideal es, dependiendo de la caída, por ejemplo, si fue una rodada por la escalera, ¿cierto? O una caída de altura, no sé, porque estaba sobre una silla, porque a veces quieren cambiar una ampolleta o cualquier cosa. Evitar moverlo innecesariamente, ¿cierto? Evaluar primero si hay alguna deformidad, ¿cierto? En la extremidad. Generalmente nosotros podemos ver, por ejemplo, que en los adultos mayores, cuando hay una fractura de cadera, que es muy común, hay un acortamiento de una de las piernas, ¿cierto? También puede haber una rotación del pie, que uno ve que el pie está rotado, entonces yo ahí no puedo tratar de ponerlo de pie porque voy a agravar más la lesión. Entonces, ante eso, tratar de tranquilizarlo, ¿cierto? Evaluar si hay alguna otra lesión y, como dice Camilo, si está sangrando, contener el sangrado, evitar que siga sangrando, llamar al 131 y ahí un pequeño paréntesis, por favor, dennos bien las indicaciones de cómo llegar, porque
Hoy día hay muchas calles, por ejemplo, que se cortan y que aparecen después, que la numeración está desordenada. Entonces, para nosotros es más fácil llegar si nos dan indicaciones, puntos de referencia. ¿Ya? O alguien que salga... Exactamente, o alguien que idealmente nos esté esperando en el lugar. ¿Ya? También, como lo explicaba Camilo, evaluar también la seguridad de la escena, porque a veces también pasaron a abrir el paso de la cocina, pueden haber cables eléctricos que podrían significar que ya tengamos dos lesionados y eso es más complejo. Camilo, ¿cuál es, a la experiencia que ustedes tienen, el accidente o los accidentes más comunes al interior de nuestras casas? Habitualmente los accidentes más comunes sí justamente son parte de las caídas a nivel, pero esto va condescendiente por las enfermedades que algunos adultos mayores llevan ya desarrollando. El Alzheimer, mantienen por ejemplo también movilidad reducida. Los adultos, no todos los adultos mayores responden igual, hay unos que se van poniendo con una pequeña movilidad reducida y esta va progresando. Hay algunos pacientes también que tienen enfermedades como la hipoglicemia, son diabéticos, entonces pueden sufrir una caída producto de una descompensación, claro. Se les bajó el azúcar y se van a piso. Los pacientes que tienen movilidad reducida, que a duros, de alguna forma, con mucha dificultad, pueden desplazarse. Como decía Rodolfo, a veces el hecho de usar bastones de apoyo, burritos, etc. Y lo que nosotros principalmente siempre con los adultos mayores, siempre tenemos que mantener una vigilancia permanente. No pueden quedar solos. Siempre tenemos que estar pendientes de lo que están haciendo, darles su libertad, pero pendientes de lo que están haciendo. Pero lo más frecuente que pasan son caídas. Dentro de esas caídas también pueden haber inclusive hasta cortes. Cortes que no son siempre con cuchillos, sino que simplemente una herida, nosotros les llamamos heridas contusas abiertas. Se pegan en el canto de una pared o de una mesa, por ejemplo. Hay mesas que tienen un borde muy pronunciado y se generan por una contusión muy fuerte, se generan golpes con un sangrado abundante. Sobre todo la cara y la cabeza son zonas que sangran mucho. Oye, hay un tema que de repente uno ve con adultos mayores que tienden a minimizar quizás un poquito... pasa que me caí, pero no, fue una caída nomás, no te preocupes. Entonces, uno también tiende a relajarse, aunque no debería hacer esto, ¿cierto? No debería uno estar tranquilo al momento de que el adulto mayor que ya sufrió una caída o tuvo algún problema, quedarse tranquilo y no vamos a ir al médico. Nos ha ocurrido en algunos casos que nosotros vamos a un domicilio, ¿no es cierto? Porque nos cuentan que el paciente está desorientado, es un adulto mayor. Cuando uno llega al domicilio, sí, efectivamente el paciente está desorientado, distinto a como está siempre, y le preguntan a la familia, no es que ayer se cayó, pero no quiso ir al hospital. Claro. Entonces, ahí uno chuta, y muchas veces cuando le hacen los exámenes, ¿cierto?, en el hospital, un escáner, encuentran que tiene alguna hemorragia o cosas así que son mucho más graves. O también algo que es muy común en los pacientes diabéticos, sobre todo adultos mayores diabéticos, que tienen la tendencia que se levantan en la mañana, se inyectan la insulina, ¿cierto?, para bajarse la glicemia y esperan un rato o se ponen a hacer otras cosas y dejan el desayuno para después. Y eso es bastante común y uno llega a veces tan comprometido con ciencia y es solamente la hipoglicemia, ¿ya? Así que recomendación igual para los adultos mayores cuando se vayan a poner la insulina, ¿cierto?, que vaya a ser inmediatamente cuando van a tomar desayuno o después del desayuno. Ya, porque eso es bastante común que se desorientan y tienen caída y ahí sí, después todo lo que ello acarrea. Sobre todo en las mañanas cuando despiertan. La bajada de la cama también, adaptar su espacio donde ellos duermen para obviamente evitar ese tipo de situaciones porque, claro, en la noche están durmiendo, despiertan, a muchos de ellos medio desorientados también con el tema de los medicamentos, en fin, sobre todo el tema de la glicemia y son los momentos más complicados. El baño. También, en la ducha, ahí hay que adaptar también nuestro baño. Claro. Hay que colocar, en algunos casos hoy en día, dependiendo de la comodidad del adulto, existen algunos acercamientos de baño, existen algunos baños del dormitorio que les llaman, que antiguamente nuestras abuelitas ocupaban la famosa basinica. Claro. Hoy en día existen unos baños adaptados para el dormitorio, que igual son portátiles, es un asiento igual con una adaptación. Entonces, como para darle un poco de facilidad a sus necesidades. El ideal es, como siempre, como cualquier persona normal con su grado de dignidad quiere ir al baño, nunca hay que dejarlo solo y motivarlo a que si tiene una necesidad que le solicite una ayuda a alguien.
En los baños hoy en día se pueden adaptar, por ejemplo, en la ducha o en las tinas, estas barandas de apoyo. Existen estos asientos de baño donde también se pueden sentar en la ducha mientras se están aseando. Entonces, nosotros es siempre primordial estar dándole la mayor facilidad posible. Y ahí el tema de la pieza me estaba acordando de sacar estas bajadas de cama. Sí. Los pisitos. Los famosos pisos. Los famosos pisos. ¿Son Porque riesgo también? pueden ¿no? resbalarse. Claro, los famosos chopinos que le llaman. También. Pero, o ponerle algún antideslizante. Exacto. Hay algunas cintas Sí. ya que pueden hacer que queden adheridos al piso, ¿cierto? Que es mucho mejor. Mucho mejor. Ya, porque hay igual un poquito frío a Sí, veces. claro. Y igual las pantuflas, porque hoy día igual con También. esto los famosos monchinos hay unas pantuflas que son Sí, po. parecen patines. Es Eso verdad. quería preguntarles también, el tema del calzado, ¿influye también Sí. claramente o más allá del piso o del nivel que se genere, el calzado que tenga el adulto mayor también es importante? Claro, que la planta sea de goma, por ejemplo, que sea antideslizante, porque hay calzado hoy día que tiene una plantilla que es plástica, ¿cierto? Y eso, sobre todo con el cerámico o el piso flotante, ¿cierto? Es muy resbaloso y obviamente le va a acarrear algún problema. Igual que sea zapato completo, ya que no sea este zapato tipo pantufla que es sin talón, sobre todo porque ese zapato se sale y puede acarrear que tenga caída. Mira qué La conversación en familia es fundamental. Sí. Yo sé que hay mucho adulto mayor que le cuesta asumir que necesita apoyo, ayuda o adaptar ciertas cosas en casa. Es fundamental empezar a conversar desde ya. ¿Cómo podemos pedir asesoría? Yo sé, y lo mencionábamos, los CEFAM hacen lo propio. Hay que acercarse, decir, mire, yo tengo un adulto mayor, me gustaría que enviaran a alguien para ver qué podemos hacer, qué podemos colocar, pero primero hay que entregar esa dignidad y conversarlo en casa. Sí, bueno, afortunadamente hoy día los CEFAM cuentan con un amplio equipo multidisciplinario, ¿cierto? Ya que más que enfermeras, hay kinesiólogos, terapeutas ocupacionales que son fundamentales en el funcionamiento y ayudar a mantener el funcionamiento del adulto mayor, especialmente en cuanto a su autovalencia, ¿ya? Pero también yo creo que hay que llegar al adulto mayor no con el sentido de hacerlo sentir como inválido, porque muchos de los adultos mayores que han trabajado mucho durante toda su vida, ¿cierto? Que les gusta sentirse activos, el hecho de tener que depender de alguien para ellos es como sentirse inválido, lamentablemente. Entonces lo ideal es llegar a un consenso para poder convencerlo de que realmente necesita la ayuda y no que se está considerando un inválido, sino que es para evitar que llegue a quedar inválido y que tenga que estar dependiendo para todo después de nosotros. O sea, ¿cierto? Es decir, en el fondo decirle que si llega a ocurrir algo va a tener que depender para todo de otra persona. Entonces, lo necesario es lo justo y necesario para que él no tenga que llegar a ese punto. Y el momento de salir, sobre todo, también ir acompañado, sin Claro. duda que también eso contribuye. Acompañado, utilizar, ¿cierto?, el bastón si es que lo necesita, ¿ya? Que sepa, hoy día ya que tenemos los teléfonos celulares, ¿cierto?, que tenga grabado algún número de emergencia a quien llamar rápidamente, porque muchas veces también el adulto mayor se cae solito en la calle, nosotros llegamos y como está un poco desorientado, no sabe a quién llamar, en el teléfono no sabemos desbloquearlo, ¿cierto?, o saber a quién avisarle. Número de emergencia a veces se pueden activar pulsando el botón de inicio. Claro, o sea, para llamar a carabineros, bomberos, yo puedo pulsar el botón de inicio, pero por ejemplo, si yo quiero saber llamar a la hija, entonces generalmente uno puede guardar el número como AA para que sea el primer número que aparece en la lista de contactos y ese es el número al que llamamos primero. Claro, Puede ser ciertas nomenclaturas que también son parte de la prevención. En su momento hablamos de aquello, sería bueno poder retomar para que también ustedes puedan tener acceso a esa información que es tan importante y vital. Gracias también por estar acá con nosotros, por el trabajo que hacen. A pesar de las dificultades de nuestras calles, ustedes están ahí, cualquier cosa, 131. Sí. Así es. Que les vaya muy Muchas bien, gracias. que tengan buen Muchísimas día. gracias. Gracias igual a ustedes. Por la invitación a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. 10 de la mañana con 23 minutos. Bueno, en esta época llueve muy poco,
porque sí, igual llueve. Pero llovió. Pero llueve, igual llueve, claro. Y siempre aparece esa canción de los Bunkers, llueve sobre la ciudad. Que sabemos ya desde el año pasado